Ella pagó la comida de un veterano con sus propias propinas. Su gerente la despidió en el acto frente a un café lleno, pero lo que nadie vio venir fue quien entró después y porque todo el salón se quedó en silencio. La multitud del almuerzo siempre llegaba como una tormenta al Riverside Café, un modesto local de esquina escondido entre una farmacia y una lavandería en Eugene, Oregón. Las 11 a.m. fue cuando todo cambió. Las tazas de café tintinearon más fuerte, los recibos se imprimieron más rápido y la fila en la caja registradora se hizo más larga de lo que nadie tenía paciencia. Tasa Melrose, de 29 años, había estado trabajando turnos dobles toda la semana. Sus zapatillas estaban empapadas por la lluvia de la mañana, su delantal todavía húmedo por ese derrame accidental de té helado anterior, pero nada de eso importaba en este momento. Tenía la mesa 6 preguntando por sus papas fritas faltantes, un pedido para llevar esperando a ser embalado y 2 niños pequeños gritando debajo de la cabina 3 como si estuvieran audicionando para una película de terror. Aún así, se movió con un propósito, eficiente, educada, apenas se inmutó cuando un cliente pidió más ranch. Su compañera de trabajo Lily Barón, una estudiante de último año de secundaria, ya estaba 2 pedidos atrás y parecía que iba a llorar. Se inclinó y susurró: «Tienes a esta chica, no dejes que te vean sudando». Detrás del mostrador Clayton Renshaw, el gerente, estaba de pie con los brazos cruzados, ojos cabello afilado peinado hacia atrás con gel como un presentador de un programa de juegos de los años 80. Era una de esas personas que parecían haber nacido irritadas, como si la vida le hubiera dado un libro de reglas y todos a su alrededor lo rompieran. Melrose ladró por encima del chisporroteo de la freidora. «La mesa 12 sigue esperando su cuenta, la envié hace 10 minutos», respondió ella sin darse la vuelta. Se burló entonces: «Tenlo por seguro, no solo envíes cosas». Taza se mordió la lengua. Había trabajado con Clayton el tiempo suficiente para saber que no debía responder. Él nunca gritaba, no lo necesitaba. La forma en que hablaba, lento y engreído, era más efectiva que gritar. Te decía que eras reemplazable, que cualquier amabilidad que te mostraban era temporal, pero al menos pagaba las cuentas. Se dirigía a la cocina cuando lo notó un anciano delgado como un espantapájaros, ropa húmeda y gastada en los codos, parado torpemente cerca de la puerta. Su cabello blanco estaba enmarañado, sus ojos nublados y uno de sus botas estaban desatadas. Parecía perdido. Nadie más lo notó. Los clientes estaban demasiado ocupados desplazándose, bebiendo o discutiendo sobre los recibos. Clayton estaba demasiado ocupado microgestionando. Taza puso el recibo de pedido en la ventana y luego se acercó a él. «Señor», ella preguntó suavemente, «¿está bien?». Él parpadeó 2 veces, miró más allá de ella y luego giró lentamente la cabeza. «¿Soy? Se suponía que debía encontrarme con alguien aquí». Creo que su voz era ronca. Apenas allí, alrededor de su cuello, metida debajo de su abrigo, colgaba una placa de identificación descolorida. Vio un parche en su chaqueta. Era militar, tal vez de la época de la guerra de Corea, tal vez de Vietnam. «¿Tienes hambre?», preguntó. Él sonrió, o lo intentó. «¿Podría comer algo caliente?». Taza sabía que el café tenía una regla: no se permiten limosnas ni regalos. Clayton incluso había colocado un letrero en la sala de descanso: «Somos un negocio, no un refugio». Pero eso no importaba ahora. No cuando este hombre parecía no haber comido completo en días. Ella lo guió a una cabina vacía y lo ayudó a sentarse. Le trajo una manta que alguien había dejado en objetos perdidos y encontrados. Luego regresó directamente a la cocina, deslizó un billete de 10 de sus propinas en la caja registradora y llamó al cocinero. «Louise, tráeme un plato pastel de carne, puré de patatas judías verdes, salsa extra». Louise la miró pero no dijo ni una palabra. Él había trabajado con ella lo suficiente para saber si estaba haciendo algo era por una razón. Se trajo el plato ella misma junto con un vaso de agua tibia y un poco de pan de maíz. El hombre se quedó mirando el plato un segundo y luego la miró como si le hubiera dado oro. «Gracias», susurró. «No tenías que hacerlo». Taza sonrió. «Sí lo hice», pero justo cuando se giró para comprobar sus otras mesas, Clayton salió de detrás del mostrador. Él había visto todo, y por la forma en que su rostro se tensó, Taza supo exactamente lo que vendría después, pero no sabía que lo haría delante de todos. «¿Te importa decirme qué demonios fue eso?».
La voz de Clayton cortó el ruido de los platos como un cuchillo. Taza se giró lentamente. El café aún no se había quedado en silencio, pero las mesas cercanas estaban empezando a escuchar. Una madre que empujaba un cochecito hizo una pausa. El chico de la mesa de la esquina se sacó un auricular. Tenía frío y estaba confundido. Clayton, dijo Taza manteniendo su tono uniforme. No pedí nada y no se lo pedí. Pagué la comida con mis propinas. No importa. Clayton espetó. Así no es como manejamos las cosas. Aquí quieres alimentar a toda la maldita calle. También estás trabajando para caridad. Ahora sus mejillas ardían, pero no de vergüenza, con ira. Es un veterano, parecía hambriento. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Clayton se acercó bajando la voz lo suficiente para sonar peligroso. Tú no decides quién recibe comida gratis. Tú no manejas este lugar. Yo lo hago, y cuando rompes las reglas hay consecuencias. Entonces sácalo de mi sueldo. Acúmulo. Escríbeme lo que quieras, pero no conviertas esto en una escena. Clayton se giró, escaneó la habitación y luego intencionalmente gritó en voz alta: «Atención, amigos, este empleado acaba de repartir una comida gratis con nuestro dinero. Solo para que quede claro, si alguien más necesita una limosna, esta es la nueva política. Solo pregúntele a Taza, ella pagará la cuenta». El café se quedó en silencio. Los utensilios se detuvieron en el aire. Alguien en el frente rió torpemente. El corazón de Taza se hundió, sus puños apretados, pero no dijo una palabra. El veterano que seguía sentado en la cabina levantó la vista como si no entendiera bien lo que estaba sucediendo. Trató de hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Clayton no había terminado. «Ya terminaste, Melrose. Entrega tu delantal y sal». Eso fue todo. Taza lo miró atónita, sin previo aviso, sin discusión. Solo humillación servida frente a extraños. Louise asomó la cabeza desde la cocina. Lily se quedó congelada junto a la estación de bebidas. Nadie dijo una palabra. El anciano se levantó lentamente. «Señor», dijo, con la voz temblorosa, «ella no hizo nada malo. Yo no quise causar problemas». Clayton lo despidió con un gesto como una molestia. «Señor, por favor, coma su comida y no se meta en los asuntos del personal». Pero el hombre no se volvió a sentar. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo que brillaba débilmente, una vieja insignia plateada desgastada pero reconocible, un prendedor de corazón púrpura doblado en los bordes, pero inconfundible. «Serví en casa», dijo en voz baja. «La mayoría de mi unidad no lo logró. Mis muchachos nunca dejarían que esto siguiera así». Clayton levantó una ceja. «Disculpe, me mostró más respeto del que la mitad de este país me ha tenido en décadas». La despidió por hacer lo correcto. Taza dio un paso adelante, su voz firme ahora. «Por favor, señor, no me debe nada, solo termine su comida». «Está bien». El veterano la miró, luego volvió a mirar a Clayton, colocó el prendedor en el borde de la mesa y susurró casi para sí mismo: «Sabrán que no estoy solo». Sonaba extraño, como si estuviera hablando con fantasmas. Taza pensó que tal vez solo estaba confundido, perdido en la memoria. Se desató el delantal y lo dobló con cuidado. «No lloró aquí, no para él». Louise salió de la cocina. «Esto no está bien», murmuró. Clayton le lanzó una mirada. «¿Quieres ir también?». Louise miró a Taza y se encogió de hombros. Solo diciendo pasó caminando. La veterana, al salir, le puso suavemente la mano en el hombro. «Está bien», susurró. «Está bien, de verdad». Pero sus ojos, nublados y desenfocados, se clavaron en los de ella. «Vendrán», dijo de nuevo en voz baja. «Siempre vienen». No sabía qué significaba eso. Afuera, la lluvia había arreciado de nuevo. Su sudadera con capucha apenas la mantenía seca mientras estaba de pie cerca de la parada del autobús mirando a la nada. Todavía sostenía su delantal con ambas manos. De vuelta dentro, Clayton se pavoneaba como si hubiera ganado algo. Pero no todos compartían esa opinión. Los clientes susurraron. Una pareja se levantó y se fue. Lily se secó los ojos detrás del mostrador y en la cabina junto a la ventana. El veterano se sentó tranquilamente, masticando lentamente como si cada bocado guardara un recuerdo que no estaba seguro de poder manejar. Pero lo que vino después, ninguno de ellos podría haber predicho. Dentro del café, Clayton intentó que las cosas volvieran a la normalidad. Odiaba perder el control. Nada lo irritaba más que la gente que cuestionaba su autoridad. Así que cuando Taza salió sin llorar ni rogar, sin siquiera una discusión adecuada, lo sacudió más de lo que admitiría. Caminó detrás del mostrador,
comprobando la impresora de recibos, reorganizando las servilletas, chasqueando los dedos. Hacia Lily, cuando dejó caer un tenedor, la arrogancia habitual en su voz se había transformado en algo más tenso. Los clientes ya no se reían, algunos parecían incómodos. Una mujer en la barra estaba filmando en silencio con su teléfono apoyado contra su taza de café. Louise Clayton ladró: necesito otro plato de revuelto y hash para la mesa 5, tenemos pedidos para llevar. Louise no respondió de inmediato. Clayton chasqueó los dedos hacia la ventana de la cocina. Louise, ¿me oyes? Te oí, fue la respuesta. Tranquilo pero distante. Luego actúa como si el viejo veterano seguía sentado tranquilamente comiendo lo que podía. Sus manos temblaban cuando levantaba el tenedor, a veces dejaba de masticar y solo miraba su plato como si no estuviera seguro de dónde estaba su abrigo. Se había abierto un poco más, revelando un juego de medallas cosidas en el interior que apenas se mantenían juntas. Algunos clientes susurraban ahora, reconociendo que este no era solo un anciano buscando calor, era alguien que había hecho algo. Clayton notó la atención pero redobló la apuesta. No somos un comedor de beneficencia, murmuró en voz baja. La campana sobre la puerta tintineó una y otra vez. 4 pasos pesados, 4 siluetas, hombros anchos, botas, uniformes. Uno de ellos tenía una manga con rayas lo suficientemente altas como para llamar la atención de cualquiera que hubiera servido. No llevaban armas, no las necesitaban, caminaban con el tipo de autoridad que ningún gerente en un café podría igualar. El café quedó en silencio sepulcral, incluso el chisporroteo de la cocina se desvaneció bajo el peso de su presencia. Uno de ellos examinó la habitación. Los ojos se detuvieron en el veterano junto a la ventana. Señor, el primer marine dijo, recibimos su mensaje. El veterano se giró lentamente, sus labios entreabiertos, los ojos más claros de lo que habían estado en todo el día. No quise causar problemas, dijo, pero la despidieron por alimentarme. El marine asintió. Sí, señor, escuchamos, vinimos a asegurarnos de ese tipo de delgadez. La G no queda sin respuesta. Clayton dio un paso adelante, sonrisa falsa cargada. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? El segundo marine, ojos más altos como piedras, lo miraron. Usted es el que está a cargo. Aquí estoy, y le agradecería que no interfiriera con mi personal o mis políticas. Su personal. El tercer marine interrumpió. Por lo que vimos, su personal incluía a una mujer que renunció a su propio dinero para ayudar a un veterano. Eso no es interferencia, eso es carácter. La voz de Clayton perdió un poco de fuerza. Este es un negocio, tenemos reglas. Ella las rompió. El primer marine, un capitán a juzgar por los alfileres, dio un paso adelante. Despidieron a una mujer por mostrar compasión a un hombre que arriesgó su vida por este país, un hombre que todos conocemos y respetamos. La humillaron no solo frente a su personal sino frente a extraños, y ahora quieren esconderse detrás de la política. No es personal, Clayton insistió. Seguro parecía personal. El marine respondió. Un cliente, se aclaró la garganta cerca del frente. Ella ha estado trabajando aquí durante años, siempre es amable, recuerda los nombres de las personas. Recuerda cómo tomo mi café, más de lo que puedo decir a alguien más que un chico joven con una sudadera, agregó ella. Es la razón por la que vengo aquí. No por la comida. Lily, parada junto a la estación de bebidas, dio un paso adelante lentamente. Me ayuda a cerrar incluso cuando no es su turno, me acompaña a mi auto cuando está oscuro. Ella es la única razón por la que no renuncié después de mi primera semana. Clayton miró a su alrededor, su control se estaba resbalando rápidamente. No voy a quedarme aquí para que me ataquen en grupo en mi propio café, espetó. No estamos aquí para hacer pandilla, dijo el capitán de manera uniforme, estamos aquí para hablar. Gran diferencia. Luis se asomó desde la cocina nuevamente, esta vez sin delantal. Voy a tomar mi descanso, tal vez uno largo. El veterano se sentó en silencio mirando, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise hacer que esto sucediera, murmuró de nuevo. No lo hiciste, respondió el capitán, solo nos recordaste lo que importa. Pero el café no había terminado de reaccionar. Las siguientes voces no estaban uniformadas y eso cambió todo. Afuera la acera brillaba con la lluvia sobrante. Taza se sentó en él borde del banco del autobús, su delantal todavía doblado cuidadosamente en su regazo como si significara algo. Sus manos temblaban, pero no de frío. No estaba enojada porque la despidieran, lo que dolió fue la forma en que sucedió, como si su amabilidad fuera un problema que necesitaba ser erradicado en público. Se quedó mirando el charco frente a ella, viendo pasar autos sin levantar la vista. No sabía que dolía más, la vergüenza o el silencio de sus compañeros de trabajo. Cuando salió esperaba que al
Menos una persona hablara Louise, tal vez Lily, pero nada. Luego su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana mayor. Todavía estaba bien para la cena del domingo. Ella no respondió. Adentro las cosas se estaban desmoronando rápidamente. Clayton intentó mantener la habitación unida. Está bien, todos, dijo con una sonrisa artificial. Volvamos a sus comidas. Se acabó el espectáculo. No vamos a convertir este lugar en un circo, pero ya era demasiado tarde. La gente había visto lo que vio y no estaban dispuestos a olvidarlo. Una mujer sentada junto a la ventana se levantó lentamente. Su nombre era Jan Arlo, una enfermera jubilada que venía a Riverside todos los jueves después de su fisioterapia. Caminaba con un bastón y un propósito. Yo estaba en la escuela de enfermería durante la Guerra del Golfo, dijo claramente en voz alta, suficiente para que todos oyeran. Mi hermano llegó a casa en una caja cubierta con una bandera. Ese viejo en la cabina podría haber sido él, y esa camarera, ella actuó mejor de lo que tú jamás lo harás, hijo. Clayton parecía como si alguien lo hubiera abofeteado. Otro cliente, un conductor de Uber llamado Reggie Mater, que venía todas las mañanas de los días laborables y normalmente se mantenía solo, habló a continuación. He estado viniendo aquí desde que abrió. Nunca he tenido problemas con nadie excepto contigo. No lideras a las personas menospreciando las lideras con el ejemplo. Tasa fue el ejemplo. Alguien aplaudió y luego alguien más. No fue una ovación de pie, fue bastante incómodo. Pero real. Clayton estaba perdiendo el control rápidamente. Este es mi lugar, yo decido que va y que no. Uno de los marines se acercó a él, esta vez en tono más suave. Señor, nadie está cuestionando su derecho a dirigir su negocio, estamos cuestionando la forma en que lo hizo. Podrías haberla llevado a un lado, podrías haber hecho una pregunta en su lugar. La humillaste. Clayton levantó las manos. Ella regaló un producto que cuesta dinero. ¿Cuánto te costó el plato? Jan preguntó. $10-12, sin respuesta. ¿Cuánto? Creo que esto te costará caro cuando ese video llegue a Facebook, señaló a la clienta que tenía el teléfono afuera todo el tiempo, la que fingía beber su café con leche mientras grababa claramente todo desde el momento en que entraron los marines. Clayton la miró, su mandíbula se movió como si quisiera hablar, pero no lo hizo. Louise salió de la cocina limpiándose las manos con una toalla. Nos has estado molestando durante años como si tuviéramos suerte de estar aquí. Tasa nunca nos trató a ninguno de nosotros de esa manera. Se quedó hasta tarde, llegó temprano, nunca se quejó. Le compró el almuerzo a Lily en su primera semana aquí y no dijo una palabra al respecto. La voz de Lily se quebró cuando habló. Me ayudó a arreglar mis frenos, pagó la mitad, ni siquiera pregunté. Allí fue el peso de la habitación había cambiado por completo. Clayton se paró en un espacio que solía ser suyo pero que ya no le pertenecía. Escaneó la habitación con los ojos entrecerrados. Todos ustedes creen que ahora son héroes, ¿eh? ¿Creen que ella es una especie de santa? Nadie respondió. Eso fue más fuerte que cualquier respuesta en la cabina. El veterano dobló suavemente su servilleta y la colocó en el plato. Extendió la mano para alcanzar el prendedor del corazón púrpura, pero uno de los marines lo detuvo. Déjalo, dijo en voz baja, ahora pertenece aquí. El anciano asintió una vez. Dile gracias, susurró, dile que mis hijos nunca olvidan. Luego se puso de pie más lento que la mayoría, pero aún con dignidad, y siguió a los marines afuera cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Todo el café se sentía diferente, más pesado de alguna manera. Clayton miró la servilleta en el plato y luego el prendedor. No dijo nada, pero afuera alguien más ya estaba esperando, alguien que no vino a comer. No era llamativo, sin sirenas, sin calcomanías de banderas o lemas en los parachoques, solo un Chevy Suburban negro que se detenía silenciosamente afuera del café. La lluvia se había desvanecido en una niebla que apenas se aferraba al parabrisas. Se detuvo por un momento. Antes de que la puerta del conductor se abriera, Tasa, todavía sentada en el banco, levantó la vista por reflejo. No reconoció el vehículo, pero había algo diferente en la forma en que se movía, suave y deliberado, como si perteneciera a alguien que no perdía el tiempo. Las puertas se abrieron una tras otra. 4 hombres salieron, no jóvenes ni con caras frescas, no eran reclutas, eran marines que habían pasado por cosas y habían salido del otro lado con una calma que la mayoría de la gente no entendía. 2 eran negros, uno latino y uno blanco. Sus uniformes estaban limpios, pero seguían en uso. Sus botas eran reglamentarias, pero estaban desgastadas.
El que dio el primer paso al frente tenía galones de sargento y el tipo de expresión que hacía que la gente se enderezara sin que se lo dijeran. Taza notó cómo los transeúntes reducían la velocidad para mirar, pero no se detenían. Se notaba que estos hombres no estaban allí por un café. Escudriñaron las ventanas de la cafetería sin decir una palabra. El sargento Rubén Cole, según la placa con el nombre cosida en su pecho, abrió la puerta y entró. Los demás lo siguieron. El timbre sonó de todos modos, pero en el momento en que entraron, la energía cambió como si alguien hubiera desenchufado la habitación. Regie, todavía sentada en el mesa de la esquina, susurró: esos no son turistas. Detrás del mostrador Clayton se congeló a medio paso, el periódico en su mano colgaba flácido, sus ojos rebotaban de un uniforme a otro. El sargento Cole miró a su alrededor y luego vio la cabina vacía en la que el veterano acababa de estar sentado, la comida a medio comer, el corazón púrpura aún descansando suavemente sobre la servilleta. Caminó hacia la cabina, se quedó allí en silencio durante 3 o 4 segundos. Luego se giró hacia la habitación. ¿Quién despidió a la mujer que le dio este plato? Nadie, respondió Cole. No levantó la voz, no tenía que hacerlo. Se giró de nuevo, esta vez hacia el mostrador. ¿Tú?, preguntó mirando fijamente a Clayton. Clayton tragó saliva. Mirada: no sé de qué se trata esto, pero sí lo sabes, Cole interrumpió. Sabes exactamente de qué se trata. El más alto de los marines, un hombre con ojos penetrantes y una cicatriz que se curvaba bajo su barbilla, se acercó. Su nombre es Walter Agerty. Sirvió con el abuelo de nuestra unidad en Vietnam, el hombre que nos enseñó lo que significaba ser hermanos. Cole agregó. Walter no dice mucho, pero cuando lo hace escuchamos, así que cuando llamó uno de nuestros hombres dijo que alguien lo había ayudado, que mostró más lealtad de la que había visto en años, y luego fue despedido por ello. Sí. Hicimos tiempo. Clayton rió nerviosamente. Esto se está sacando de proporción. Rompió la política, regaló comida sin permiso. El marine con la cicatriz se cruzó de brazos. ¿Sabes cuántas políticas se rompen cuando la vida de alguien está en juego, cuando una decisión tiene que tomarse en tiempo real? Nos enseñaron a predicar con el ejemplo. Suena como si ella también lo fuera. Otro marine más corpulento, de voz más suave, señaló. El corazón púrpura. ¿Ves ese pin que no pertenece a tu mesa? Pertenece a las personas que entienden el sacrificio claramente. Ese no eres tú. Los clientes permanecieron en silencio. Algunos sacaron sus teléfonos, algunos solo miraron Taza desde él banco de afuera. No podía ver exactamente qué estaba pasando, pero cuando vio a los veteranos adentro se puso de pie instintivamente. No reconoció a ninguno de ellos, pero algo le dijo que estaba involucrada en esto, le gustara o no. Se acercó a la ventana y vio la cabina vacía excepto por el plato y el pin. Su respiración se quedó atrapada en su garganta adentro. Clayton intentó una última vez recuperar el control. No estoy aquí para que me sermoneen, este es mi negocio. Si no te gusta, no come aquí. Cole asintió una vez. Justo, pero solo debes saber que tampoco olvidamos y no nos quedamos callados cuando a alguien le falta el respeto a uno de los nuestros o alguien que los protege. El marine con la cicatriz se inclinó lo suficiente para que Clayton lo escuchara claramente. Disparaste al equivocado, pero no fueron los únicos que aparecieron ese día. La noticia ya se estaba extendiendo y las siguientes voces estaban aún más cerca de casa. Taza no quería volver a entrar, se quedó parada en la ventana como un fantasma fuera de su propia historia, viendo una escena que no podía creer que estaba sucediendo. 4 marines en uniforme completo de pie en su antiguo lugar de trabajo, manteniendo la habitación en una especie de quietud que ni siquiera Clayton pudo controlar. Dio un paso atrás sin saber qué hacer. Entonces la puerta del café se abrió. No era un cliente ni un marine, era Lily. Agarrando su delantal, mejillas rojas de llorar, Taza dijo corriendo: tienes que volver adentro, por favor. No estoy tratando de empeorarlo. Taza respondió: tú no lo empeoraste. Lily dijo: tú hiciste lo único que hizo que todo esto tuviera sentido. Agarró la muñeca de Taza suavemente. por favor, adentro. Las cosas no se estaban enfriando. Clayton estaba detrás de la caja registradora, brazos cruzados, cara dura, pero sus ojos se movían como alguien que sabía que estaba perdiendo terreno. Los marines no se habían movido, no tenían que hacerlo. Cuando Taza entró, algunas personas en realidad aplaudieron, no del tipo fuerte y exagerado, solo suave, tranquilo, respetuoso, como gente que sabía lo que había hecho. Fue simple y raro. La voz de Clayton se quebró ligeramente. Pensé que lo dejé claro. Ya no trabajas aquí. No estoy aquí por el trabajo, respondió Taza. Estoy aquí porque un hombre que sirvió a este país merecía una comida caliente y porque estoy cansada de actuar como si la amabilidad necesitara permiso. La sargento Cole se volvió hacia su respetuosa señorita Melrose. Lamentamos que la hayan tratado de esta manera.
No debería haber sucedido así. Taza asintió levemente. Gracias. Uno de los marines, el alto con la cicatriz, miró alrededor de la habitación. Todos vieron que esto sucedió. Algunos de ustedes lo filmaron, algunos solo se quedaron mirando, pero alguien necesita decir esto en voz alta. No se castiga a las personas por ser decentes. Clayton soltó una risa amarga. O vamos, ella no curó el cáncer. Repartió un plato de pastel de carne. Repartió dignidad. Cole respondió con calma. Eso cuenta para algo en nuestro libro. Una mujer cerca del mostrador delantero. Cheryl Miles, que tenía una peluquería 2 puertas más allá, se puso de pie y cruzó los brazos. He visto cómo tratas a tu personal, Clayton. Las notas pasivo-agresivas, la forma en que amenazaste con reducir las horas. No la despediste porque regaló un plato, la despediste porque le recordó a la gente que no te importa. Eso no es verdad. Clayton, murmuró Reggie, todavía sorbiendo su café, ahora frío. Habló de nuevo. Hombre, he estado sentado en esa esquina cada mañana durante 2 años. Nunca has dicho buenos días. Caminas como si todos te debieran algo. Bueno, adivina que eres el que perdió algo hoy. Clayton salió de detrás del mostrador con las manos en las caderas. Todos quieren hacerme el villano aquí adelante, pero ninguno de ustedes paga las facturas por aquí. Lo hice parada junto a la ventana de la cocina. Finalmente dijo, mantenemos las luces encendidas, limpiamos, tomamos tu basura y sonreímos a través de ella, y la única persona que realmente hizo que este lugar se sintiera humano. La despediste. Clayton alzó la voz. Esto es un motín. No. Cole dijo, esto es responsabilidad. Justo entonces el timbre sobre la puerta sonó de nuevo. Un hombre de unos 50 años entró, corte de pelo militar, chaqueta azul marino, un contratista local que a menudo trabajaba con veteranos. Charles Fenner. Escúchelo. ¿Qué pasó? Dijo. No tardó mucho para que la historia llegara al chat grupal. Taza, si aún no estás contratada en otro lugar, estaré orgulloso de ofrecerte un trabajo en nuestro centro. Mejor paga, mejores horarios y un lugar donde la gente realmente respete los que hacen que todo funcione. Taza parpadeó. No se esperaba eso. No aquí, no tan rápido. ¿Por qué harías eso?, preguntó Charles. Sonrió. Porque Walter Agarty no es solo un veterano, es mi tío y confío en él más que en la mayoría de las personas que caminan por esta tierra. Clayton parecía aturdido. Cheryl miró a su alrededor. Bueno, parece que acabas de perder a tu mejor empleado y a la mitad de tus clientes habituales. Espero que las matemáticas salgan bien. Clayton, el corazón púrpura, todavía estaba sentado en la mesa, un silencioso y brillante recordatorio de lo que había comenzado todo esto, pero no era lo único que dejaría una marca, porque el resto de la ciudad ya estaba hablando y algunas cosas no se pueden esconder debajo de la alfombra. Para cuando Charles Ferne terminó de hablar, el café ya no era solo un restaurante, se había convertido en una especie de sala de audiencias. Cada palabra tenía peso, cada silencio decía algo. El rostro de Clayton había pasado de engreído a rígido y ahora a algo más cercano a pálido. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero incluso el lavaplatos, apenas lo suficientemente mayor para conducir, había salido de la parte de atrás y se apoyó en la pared con los brazos cruzados. Su nombre era Omar Benford, 17, tranquilo. Usualmente mantenía sus auriculares puestos y su cabeza abajo, pero hoy no. Se aclaró la garganta. ¿Puedo decir algo? Clayton levantó una ceja. A menos que sea para ir a lavar platos. Pero Omar no se inmutó. Yo estaba atrás cuando ella le dio esa comida. Escuché todo. Ella sacó $10 de sus propias propinas. Le dijo a Louise que lo pagara. No escondió nada. Clayton abrió la boca, pero Omar no se detuvo. Y sabes qué más, ella es la única que pregunta si necesito que me lleven a casa vivo. A 2 autobuses y una larga caminata. Nadie más aquí sabe que la habitación estaba muerta. Todavía la despidieron por hacer algo que mi madre habría hecho, dijo Omar mirando hacia abajo por un segundo. Y si ella es y no eres lo suficientemente bueno para trabajar aquí, entonces probablemente yo tampoco. Tú renuncias. Clayton espetó. Omar se encogió de hombros. No lo sé todavía, pero sé que no te tengo miedo. Desde la cabina cerca del frente, un hombre que no había dicho mucho en todo el día finalmente se levantó. Era un camionero. Lenny Duval, barba, sal y pimienta, manos curtidas. Sacó su billetera y dejó caer un billete de 20 en el mostrador. Para el almuerzo del veterano, dijo, y para la camarera que todavía debería estar aquí. Luego salió. Eso comenzó algo. Uno por uno, los clientes comenzaron a hacer lo mismo. De pie, agarrando sus chaquetas, dejando facturas en las mesas. Asintiendo con la cabeza a Taza mientras pasaban junto a ella como si fuera alguien a quien conocieran, incluso si no lo hicieran. Para cuando la sexta persona se fue, la voz de Clayton se había vuelto grave. Esto es ridículo. No.
Lily dijo suavemente, esto es lo que pasa cuando la gente deja de tenerte miedo. Louise finalmente salió de detrás de la ventana de la cocina. Se limpió las manos con un trapo y dejó su cuchillo de chef en el mostrador con silenciosa firmeza. Me voy, dijo. He trabajado. En 6 cocinas nunca tuve que mirar a una buena persona a los ojos mientras los echaban por ser humanos. Clayton intentó una vez más hablar como si tuviera autoridad. Ustedes creen que soy el enemigo. Yo construí este lugar, yo puse las horas. Entonces es una pena que hayas olvidado quién te ayudó a mantenerlo funcionando, dijo Cheryl desde la puerta. Ella aún no se había ido. Tasa no se había movido mucho a través de todo eso, solo se quedó allí mirando. Sus manos agarraban su delantal como si todavía significara algo, aunque ya no le perteneciera. El sargento Cole se giró hacia ella. No hablamos por cualquiera, pero hoy no se trataba de caridad, se trataba de respeto. Lo que hiciste no fue pequeño, no lo hice por una reacción, ella dijo en voz baja. Él solo parecía hambriento. Exactamente, el marine con la cicatriz, dijo, y le diste más que comida. Omar se acercó a ella un poco incómodo. Yo realmente no digo estas cosas, pero gracias, estaba teniendo un mal día, y luego me recordaste que a la gente todavía le importa. Tasa logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, Omar. Luego Lily se acercó mordiéndose el labio. Lo siento, yo no dijiste nada cuando te despidió, debería haberlo hecho, no me debías eso. Tasa respondió, pero gracias por decirlo. Ahora afuera se había reunido más gente, algunos curiosos, algunos preocupados, algunos ya tenían sus teléfonos afuera. Lo que sea que haya sucedido adentro no se iba a quedar adentro. Un reportero local de Eugene Leyer entró y preguntó suavemente, ¿te importa si pregunto qué pasó aquí? Clayton gimió audiblemente. ¿En serio? Reggie se reclinó en su silla con los brazos cruzados. Oh, ahora es serio, pero el verdadero cambio no sucedió dentro del café, sucedió horas después, cuando la historia llegó a Internet y extraños comenzaron a opinar desde miles de kilómetros de distancia. Al final de la tarde los teléfonos en Riverside Café no paraban de sonar, pero no eran llamadas de reserva, no eran pedidos para llevar, eran extraños de fuera de la ciudad, algunos enojados, algunos disgustados, algunos solo curiosos. El video que Cheryl había tomado de los marines confrontando a Clayton de Tasa regresando con su dignidad intacta ya había llegado a los grupos locales de Facebook, luego a Twitter, luego a algunos foros de veteranos. En 5 horas se volvió viral. Los comentarios llegaron en oleadas de que el gerente debería ser avergonzada de haber hecho más en un momento de lo que la mayoría de la gente hace en toda su vida. Por favor, que alguien le dé a esta mujer un mejor trabajo. Se merece más que ese basurero. Mi abuelo era un marine. Comería en cualquier lugar donde trabajara esa señora. Tasa ni siquiera sabía que existía el video hasta que Lily le envió un enlace por mensaje de texto esa noche. Lo vio en silencio desde su pequeño apartamento en West Séptimo. Su sala de estar apenas cabía en el sofá, pero se sentó en el borde. Teléfono en mano, boca cerrada. Se vio a sí misma salir de ese café, luego volver a entrar y luego hablar. Estoy aquí porque estoy cansada de actuar como si la amabilidad necesitara permiso. Escuchó la reproducción de su propia voz y no la reconoció. No de una mala manera, solo diferente. Más fuerte de lo que pensó que sonaba en el momento en que dejó el teléfono. No mucho después de que su bandeja de entrada comenzara a llenarse, un puñado de reporteros querían hablar. Un tipo de un podcast local. Alguien de una organización sin fines de lucro para veteranos en Salem. Pero fue un correo electrónico que realmente se destacó. Asunto: oportunidad de trabajo. Apoyenos de Jordan Malik, director de operaciones, Centro de Extensión para Veteranos de Agerty. Tasa dudó antes de hacer clic en el nombre. Agerty la hizo pausar. Tenía que estar conectado con Walter, el veterano al que había servido, y era la señorita Melrose. Mi nombre es Jordan Malik. Superviso las operaciones diarias en el Agerty Veterans Outreach Center aquí en Eugene. Walter es un querido amigo de nuestro fundador y una de las razones por las que existe este centro. Nos contó lo que hizo y luego lo vimos nosotros mismos. Actualmente estamos expandiendo nuestro personal de atención al público y estamos buscando a alguien con calidez, gracia y buen juicio. Sería un honor que se uniera a nosotros. Beneficios de tiempo completo. Mejores horarios. Ya nos ha demostrado quién es. Permítanos mostrarle el tipo de lugar que valora eso.
Taza lo leyó 3 veces. No sabía si quería llorar o reír. Yach no podía recordar la última vez que alguien la había llamado elegante. Llamó al número que figuraba al final. Jordan contestó de inmediato: señorita Mellog, sí. Soy Taza, espero que la oferta no te haya pillado desprevenida. Lo hizo honestamente, en el buen sentido bueno. Hemos tenido tu nombre flotando por aquí todo el día. Walter no ha parado de hablar de ti, ni siquiera sabía su nombre hasta ahora, dijo en voz baja. Él recuerda todo, solo que no siempre en el orden correcto, pero dijo una cosa. Claramente ella me vio, eso es más de lo que la mayoría hace. Hablaron durante 20 minutos. Jordan no presionó, explicó las tareas del trabajo, algo de trabajo en la recepción, ayudando a los clientes a encontrar servicios, organizando entregas de comida y escuchando. Solo estando allí apareciendo, eso dijo que es lo que llamamos servicio. Ella dijo que sí antes de que terminara la llamada. A la mañana siguiente se vistió como si fuera su primer día de escuela, tomó el autobús otra vez, misma parada, mismo clima, pero se sentía como una vida diferente. El centro Agerty no era lujoso, pero era cálido, gente real, propósito real. En la pared cerca de la entrada alguien ya había impreso una imagen fija del video de ella, parada en Riverside Café Marines, detrás de ella, debajo de una cita en marcador negro: no castigas a la gente por ser decente. Walter también estaba allí ese día, sentado en el vestíbulo con un vaso de café de papel y un crucigrama que en realidad no estaba resolviendo. Lo lograste, dijo con una pequeña sonrisa. Ella se sentó a su lado. Sí, ella susurró, lo logré, pero mientras ella avanzaba el café que dejó atrás se dirigía a un ajuste de cuentas propio, porque una vez que Internet recoge una historia como esta, las consecuencias no se detienen en la puerta. Para cuando llegó el lunes, Riverside Café no era el mismo lugar. La multitud de la mañana era ligera. Inusualmente ligera. Solo 2 mesas estaban ocupadas, ambas por forasteros que no sabían qué había sucedido. Los habituales se habían ido, desvanecido, incluso los que siempre se sentaban en el mostrador con el crucigrama y el café negro se habían ido. Clayton estaba detrás de la caja registradora fingiendo reorganizar los recibos, pero sobre todo tratando de ignorar el hecho de que el lugar se sentía vacío. Las sillas vacías resonaban más que los pasos. No había fila, ni risas, ni música. Incluso el antiguo lugar de Louise en la cocina había sido ocupado por un empleado temporal que no hablaba mucho. Clayton siempre caminaba como si fuera el dueño del barrio. Ahora su andar era más lento, su voz más baja. El orgullo que llevaba como una insignia de honor se había desvanecido, porque el video no solo se volvió viral, fue recogido por Oregon Today y luego compartido por una página de Instagram del Cuerpo de Marines con 2,4 millones de seguidores. Un medio de comunicación local publicó una historia titulada "Camarera despedida por alimentar a un veterano encuentra un nuevo propósito en Agerty Center". Los comentarios bajo ese titular fueron brutales. Vergüenza para el café que el gerente tenga que dimitir. Taza Mellog es una heroína local. La verdadera desgracia aquí no es el despido, es el tiempo que tardó la gente en decir algo aún peor. Para Clayton circulaba una petición con más de 15.000 firmas y contando. Exigía un nuevo propietario o una disculpa pública del propio Clayton. Ninguna de las dos parecía probable que sucediera. Trató de controlar los daños. Publicó una declaración débil en la página de Facebook del café. Lamentamos cualquier malentendido y estamos comprometidos a garantizar que todos los clientes y empleados sean tratados con respeto en el futuro. La gente no se lo creía. Un comentario leído: no te arrepentiste de nada hasta que tus mesas se vaciaron. Otro simplemente dijo que perdiste el corazón de tu cafetería en el segundo que la despediste. Mientras tanto, en el centro de extensión para veteranos de Agerty las cosas no podrían haber sido más diferentes. Taza acababa de terminar de ayudar a una mujer a completar el papeleo para acceder al apoyo de vivienda. No era un trabajo glamoroso, no había luces ni cámaras, pero se sentía importante, sólido, real. La sala de descanso olía a café y rollos de canela recién hechos donados por una panadería local. Después de que vieron el video, el personal pasaba pequeños chistes y palabras amables, y de vez en cuando alguien tocaba suavemente el hombro de Taza y decía "te vi" en las noticias, como si fuera una especie de apretón de mano secreto, pero Taza no dejó que la atención la afectara. Sabía que esto no se trataba de fama, se trataba del hecho de que finalmente podía respirar. Esa misma tarde una mujer entró al centro de extensión con vacilación en su paso. Se veía fuera de lugar, ropa casual de negocios, agarrando un bolso como un escudo. "Estoy buscando a Taza", dijo en la recepción. Taza salió secándose las manos con una toalla de papel. "Esa soy yo". La mujer se presentó como la socia comercial silenciosa de Eileen March Clayton. Ella había puesto el capital inicial para Riverside Café, pero rara
Bess se involucró en las operaciones diarias. Solo quería decir que no sabía lo que pasó hasta anoche que vi el video. Me horroricé. Tasa asintió cortésmente. Es amable de tu parte decir que Eileen parecía querer meterse en su propio bolso. Debería haber intervenido antes, pero no estaba prestando atención. Es mi culpa. Comencé el proceso de separarme de Clayton. El café está siendo evaluado ahora y lo estamos poniendo a la venta. Tasas cejas levantadas. Guau, eso es grande. Sí, creo que es hora de un nuevo liderazgo. La ciudad se merece algo mejor. Te merecías algo mejor antes de irte. Eileen sacó algo de su bolso, un pequeño sobre. Sé que esto no compensa nada, pero es de mi propia cuenta sin ataduras. Tasa miró el sobre y luego a Eileen. Lo aprecio de verdad, pero no hice lo que hice esperando nada a cambio. Sé que Eileen dijo que es exactamente por eso que te lo mereces. Cuando se fue Tasa ni siquiera abrió el sobre de inmediato lo metió en su bolso y volvió al trabajo. Tenía gente a la que ayudar, pero cuando el día terminó y las luces se atenuaron en el centro de extensión, solo le quedaba una cosa por decir la verdad, que había estado cargando en silencio todo el tiempo. Era casi la hora de cerrar en el centro de extensión para veteranos de Agerty. El vestíbulo principal se había vaciado y el zumbido de voces y pasos se había suavizado en papeleo silencioso y el suave golpeteo de una impresora. Tasa estaba sentada en su escritorio hojeando formularios de admisión fuera de la ventana. El sol se ponía detrás de los árboles que bordeaban el borde del estacionamiento, pintando el cielo de naranja. Walter Agerty seguía allí sentado en su sillón favorito junto a la manta del frente sobre sus rodillas, mirando por la ventana como si estuviera esperando algo. ¿Necesitas cualquier cosa antes de que cierre?, preguntó caminando hacia él. Él negó con la cabeza, solo pensando en lo que en ese entonces, cuando estaba en el campo, no llegabas lejos si no confiabas en las personas que te rodeaban. No importaba de qué color fueran lo que creyeran, solo importaba si te respaldaban. Tasa se apoyó en la pared junto a él. No sé si hice algo especial. Dijo que era solo una comida. Él se giró hacia ella. Eso es lo que lo hace especial. Ella no respondió de inmediato. Solía preguntarme si alguna vez importaría. Dijo que trabajaba duro. Intenté ser decente, pero siempre sentí que estaba a un pequeño paso de ser desechable. Walter la miró fijamente a los ojos. A la gente como tú mantienes las cosas en silencio, sin ruido, sin aplausos. Ese gerente pensó que el poder significaba estar a cargo, pero el verdadero poder, el verdadero respeto, viene de lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Tasa sonrió. ¿Estás seguro? Se supone que no deberías estar escribiendo libros o algo así. El riona. Solo vivo lo suficiente para reconocer la decencia. Cuando la veo. Hubo un momento tranquilo, el tipo de silencio que no se siente vacío. Entonces ella preguntó, ¿de verdad llamaste a esos marines después de que me fui? Walter negó con la cabeza lentamente. No tuve que hacerlo. Uno de ellos me llama todos los domingos. Solo le conté lo que pasó. Le dije que una buena mujer perdió su trabajo por ser amable. Tasa parpadeó y eso fue suficiente para traerlos a los cuatro allí abajo. Él soltó una risa seca. No sabes lo que provocaste, chica. Cuando eres buena con uno de nosotros, eres buena con todos nosotros. Ella no supo qué decir a eso. Más tarde, mientras caminaba hacia la parada del autobús, el sobre de Eileen March seguía intacto en su bolso. Pensó en los últimos días, la lluvia fría, el momento en que se paró sobre el puesto de Walter y decidió que no iba a esperar permiso para ser amable, y luego las consecuencias, las botas de los marines en los pisos de baldosas, la multitud en silencio, su propia voz alzándose para decir algo que no fue ensayado, solo real. Recordó cómo se sentía ser vista, no elogiada, no compadecida. Acabo de ver, eso es lo que está atrapado en casa. Finalmente abrió el sobre. Dentro había una nota escrita a mano y un cheque de caja por 5,000 pesos. Gracias por mostrarnos al resto de nosotros cómo se ve la integridad. Espero que esto te ayude a construir algo mejor. Eileen lo dejó con cuidado, sin saber si llorar o no, no por el dinero, sino porque por una vez hacer lo correcto. No terminó en silencio. Tomó su teléfono y abrió el video de nuevo, no para verlo ella misma, sino para leer los comentarios debajo. Ella es la razón por la que creo en las personas otra vez. Hay esperanza y su nombre es Tasa Mellows. ¿Qué pasaría si todos fuéramos un poco más como ella? Ese la afectó porque no se trataba de heroísmo, no se trataba de pararse en una mesa y gritar. Solo se trataba de no darse la vuelta cuando alguien necesitaba algo. Eso era todo y era suficiente. La vida no está hecha de grandes gestos, está hecha de pequeñas decisiones apiladas como ladrillos. La decisión de escuchar, hablar, ayudar, dar incluso cuando nadie está mirando.
Y a veces esas decisiones cambian más que el momento en que cambian a las personas que miran. A los que demasiado cansada, demasiado asustada o demasiado acostumbrada a mirar hacia otro lado, Taza nunca pidió reconocimiento, pidió humanidad y al final eso es lo que obtuvo. Si esta historia te conmovió, compártela, recuérdale a alguien que la amabilidad todavía importa y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias que iluminan el coraje cotidiano, porque a veces solo se necesita una persona para recordarnos quienes se supone que debemos ser.